hacer suposiciones es un gran mal que tenemos. Casi creo que viene desde que nacemos. Y apenas vemos X situación y nuestra cabeza ya empieza a volar y a imaginarse cosas que están muy, pero muy lejos de la realidad. Y todo se agrava todavía más si tomamos en cuenta que suponer en una relación trae o puede traer doble daño. Daño para el que está suponiendo por todo lo que deja volar su imaginación o su cabeza, y daño también para la relación. ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola, yo soy Hernando de María. Y yo, Elena de María. Y somos los de María. Contentísimos como cada semana, una semanita más en donde estamos en tu podcast favorito sobre relaciones. ¿Por qué te ríes? Capaz si va llegando alguien por primera vez, ¿verdad? Pero bueno, si vas llegando por primera vez, te damos la bienvenida a este podcast de Una Pareja Irreal. Tu nuevo podcast favorito. Tu nuevo podcast favorito de parejas. No, bueno, esperamos que lo llegue a ser. Pero te comentamos que aquí en el podcast de Una Pareja Irreal, los que estamos aquí hablando, que es mi esposa Elena y yo, pues no somos la pareja irreal, sino el podcast tiene la intención de dar todas esas herramientas a las parejas que están en proceso de formalizar, de casarse, esos novios comprometidos, esos novios que buscan llevar su relación a otro nivel, o los recién casados, ¿verdad? Porque justamente ahí es donde está la misión y el porqué de este podcast, porque queremos bajar el porcentaje de divorcios en los primeros 5 años de casados. Los números están fuertes, los números están en rojo, pero bueno, no nos desanimamos. No nos desanimamos y por eso nos pueden encontrar en todos lados. Nos encuentran en Instagram como @losdemaría, nos encuentran en YouTube como Los de María. Y pues nos van a encontrar en un chorro de lados, ¿no? Losdemaria.com también. Pueden visitarnos en losdemaria.com. Y ahí nos pueden encontrar y pueden ver todo lo que estamos intentando hacer para ayudar a las parejas a vivir el amor de una forma irreal. Y no bajamos la guardia y estamos luchando todos los días, literal. Literal. Claro, porque tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Sí. Para poder ofrecerles herramientas prácticas, contenido de utilidad que ustedes los puedan llevar a tomar acción y a decir, yo también quiero vivir mi amor de una manera irreal. Y hay algo que quiero mencionar, que estoy súper contenta de que este es el episodio número 40. 40 ya. Llevamos, venga. Bueno, son más de 40 semanas las que hemos estado grabando porque empezamos este podcast el año pasado, en noviembre. ¿Qué? No, ¿qué te pasa? Empezamos en enero 20. No, a grabar. Ah, bueno, sí, a grabar episodios sí, pero oficialmente se liberó todo en enero 20. Sí, entonces ya, tenemos... Es que ya tengo súper grabada la fecha. Ah, ya sé, pero no. Entonces, ya 40 episodios con ustedes. La verdad es que es algo increíble. Yo no me veía pasando de 15, pero ya estamos aquí. Y el día de hoy les quiero contar que siguiendo nuestra dinámica, este episodio lo van a encontrar con 2 corazones porque está dirigido especialmente para matrimonios recién casados. Especialmente, entre comillas, ¿no? Sí, especialmente entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque esta información le puede servir a cualquier persona, aun que no esté en una relación. Sí. Pero bueno, lo quisimos dedicar como para matrimonios, porque la realidad es que ya cuando estás en del día a día, se dan muchísimas más oportunidades para suponer. Entonces, fue el criterio que tomamos para decir, este tema vamos a ponerle 2 corazoncitos para que sea por ahí, ¿no? Exacto. Y bueno. ¿Qué te parece si entramos al tema? Sí, y a diferencia de otras veces, de otros temas, siento que más que como que un aprendizaje, va a ser más, vamos a reflexionar en torno a lo que trae suponer, y para eso voy a contar una historia. De terror. Real. ¿De terror o no? Algo así, algo así. Es una historia un poco dramática de los efectos que puede traer el suponer. ¿Es real?
Es real, sí, Ok. basada en hechos reales, tal cual. Ok. Eh, ¿No me involucra a mí? no te involucra a Ah, ti. qué bueno. De hecho, no involucra a México. Digo, para los que nos escuchen por primera vez, somos de México. No involucra a México ni América Latina. Ok. ¿Ok? Mira, por ahí de 1920-25, entre esos años, poquito antes incluso, ya, digo, si nos le ponemos a googlear así rapidito, vamos a ver pues estos tiempos en donde había mucha tensión entre todos estos países de Bulgaria, Grecia, eh, parte de Yugoslavia, todas esas zonas Sí. que han estado como que en conflictos, ¿no? Entonces, hay una zona de Bulgaria que está muy al sur, pegada bastantito hacia donde está Grecia. Entonces, Ok. está prácticamente en la frontera de Grecia. En 1925, las cosas ya estaban un poquito más calmadas, se estaban calmando medio, pero las cosas seguían bastante tensas. Y en la frontera entre Grecia y Bulgaria, en esta zona que se llama Pietrich, pues estaba bardeada y estaban militares y demás. Habían estado en conflictos, en guerras. Llegaron a ciertas resoluciones, se detuvo los enfrentamientos y en dado momento uno de los soldados griegos salió a pasear a su perro en la frontera con Bulgaria. ¿Sale? ¿Qué pasó? Se le escapó el perro. Cruzó la frontera. Literal, era una frontera así de que cruzas casi creo la cuadra y Sí. ya es Yugoslavia. Digo, ya es Bulgaria. Cruzó la frontera y lo mataron. Los soldados búlgaros le dispararon y lo mataron. ¿Qué pasó? Las cosas se pusieron todavía más tensas. Hubo algunos conflictos. No fue una tremenda guerra, pero el suceso está bien marcado en la historia y de hecho le llaman como el acontecimiento de Pietrich o la guerra del perro perdido o la guerra del perro rabioso. Entonces está bien cañón porque fue parte del suponer, ¿sí? Y muchas veces el suponer se da cuando hay estas situaciones de miedo, ¿no? O más de miedo cuando la otra parte está muy a la defensiva, es bien fácil que haya suposiciones. Por eso es bien seguido que parejas que hayan sido infieles, o sea, que uno le haya sido infiel a otro, pues la otra parte está con miedo y se la va a pasar suponiendo. O tú ya me heriste una vez, claro que voy a estar con mucho mayor tendencia a estar suponiendo, ¿no? Y fue lo que pasó en este suceso, ¿no? Y hubo, te digo, enfrentamientos, hubo varias muertes, y ya con el simple hecho de decir, oye, hubo más de una muerte por el simple hecho de suponer que esta persona se había cruzado para hacer X o Y cosa, que realmente si ya analizas fríamente dices, claro que no iba a hacer nada, era uno contra quién sabe cuántos, ¿sí? O sea, si siempre casi siempre en las suposiciones, si te detienes un momento, casi siempre te vas a dar cuenta que por lo general el que está suponiendo, por lo general, está exagerando. Entonces, quería empezar con esta historia porque realmente me parece increíble lo que puede suceder cuando llegas a suponer algo. Fíjate que justamente el día de ayer nos entrevistaron, en Instagram, y estábamos platicando Nando y yo, con Bricia, que era la que nos estaba entrevistando, y Nando empezó a contar de cómo él reflexionaba, y yo dije, no manches, jamás lo hubiera descifrado, este tipo está loco y lo que le sigue. Y me causó muchísimo conflicto el, el ver cómo realmente analiza todo. O sea, para mí es como que, sí, no, o sea, X. Pero él realmente analiza todo y justamente decía eso, o sea, ¿cuántas veces he hecho tanto mal en pensar que Nando piensa, cree o siente algo que no está, Ni cerca. no, ni cerca.
Está para el otro lado completamente. Y, o sea, y eso yo ya lo sabía como desde hace mucho, que pensamos completamente diferente. Pero ayer me cayó el 20 como un balde de agua fría de ver lo meticuloso que es. O sea, siempre lo he sabido, pero creo que cada vez me doy cuenta de que es demasiado, demasiado, demasiado. ¿Qué dijiste? Madres, ¿con quién me casé? Sí. Entonces, ¿Me dices pero que sí? sí, pero espérate, eso es algo muy bueno. Ah, ok. Es algo muy bueno porque ¿No te imagínate. arrepientes? Claro que no, Ah, en gracias a ningún Dios. momento. Porque imagínate tanto que pensaste o sea, tantos peros que pudiste haber sacado para casarte conmigo y aún así lo hiciste. Todo está analizado. Y yo, o sea, me voló la cabeza. Entonces, muchas veces yo me he sentido mal por pensar que Nando siente o se está comportando de alguna manera o que algo, ¿no? Es más, simplemente hay veces que, o sea, Nando y yo cuando nos conocimos era mi amigo, mi súper amigo y la persona que más me ha hecho reír en esta vida. Entonces yo tengo una versión de Nando chistoso con la cual estoy casi todo el tiempo. Pero hay momentos en los que él se calla, o que es muy serio, o que es muy cortante, o que es muy frío. Y yo digo, está enojado. Está enojado y me atormenta la idea, ¿por qué está enojado? ¿Qué hice? Oye, ¿qué te pasa? Nada. No, sí le pasa algo. Pero yo estoy suponiendo porque yo me porto así cuando yo me molesto. Y Nando, ¿no? Es que, fíjate, híjole, diste en el clavo de por dónde quería que arrancáramos más así como que, pum, el tema. Cuando tú supones, así como esta historia que contamos Ujú. del perro rabioso, cuando tú supones, Estaba rabioso. así le nombraron el Sí, acontecimiento, sí, está bien. pero bueno, cuando tú supones, al suponer, estás creando toda una narrativa tratando de unir pedazos de pequeñas cositas que sabes. Entonces, tú tienes un punto A que ni siquiera es una A completa y tienes el punto B que ni siquiera es un punto B completo y tienes el punto C que ni siquiera es un punto completo. Y en medio de todos esos puntos existen un montón de variables en las cuales tú creas tu propia versión de la historia, ¿no? Y para empezar ahí está cañón, ¿no? Para empezar con eso está cañón. Pero más todavía si le metes el factor de que la cabeza que tú tienes contra la cabeza que tiene la otra persona, hay un sinfín de diferencia. Hay un... No, es abismal la diferencia que hay de la cabeza de una persona a otra. Entonces, el simple hecho de suponer, por más acertado que creas que puedes estar, híjole, está bien cañón. O sea, Y te voy a decir una cosa. Me parece bastante egoísta suponer. pero, o sea, tampoco podemos tacharlo y no lo quiero tachar porque estoy seguro que los que nos están escuchando ahorita están pensando de que, espérate, pues yo supongo. O sea, yo soy mucho de suponer. O sea, ¿qué onda? Ah, vamos a aclarar que es bien natural. Que es Sí, bien natural. claro que Todos sí. suponemos. Claro Todos que sí. suponemos. Pero te voy a decir por qué me parece a mí egoísta. No estoy diciendo que sea ley, estoy diciendo que a mí me Ok, parece. a ver. Solamente. Va. Pues porque te estás anteponiendo ante cualquier otra situación y cuando piensas que tiene algo en contra de ti esa persona o que te está diciendo, no sé, cuando te pones tú como en el centro de esa historia y la historia gira Mm, en torno a ti, ¿sí? Cuando la realidad es que la otra persona es el centro de su propia historia y la historia está girando en torno a él ujú, o a ella, ¿sí? sí. Por eso me parece muy egoísta a mí. Claro que es natural, claro que todo lo hacemos y es por esta necesidad que tenemos de querer saber todo y que es muy natural la curiosidad en el humano, ¿sí?
Pero, híjole, o sea, bueno, vamos a seguirle mejor y luego ya vemos Sí, algo. sí, sí. Sí, pero te decía, a mí me parece muy, muy interesante el efecto de suponer por todo lo que se crea. O sea, realmente muchas veces de una suposición podría sacar una película completa. O sea, una Sí, película completa porque hay gente que supone y le da tanta cuerda a la fantasía y al mundo paralelo que se crea cuando empieza a suponer que wow, o sea, una vez y traté de acordarme antes de venir a grabar, traté de acordarme de esa situación en específico, no me pude acordar para darles más contexto, pero me acuerdo mucho que una vez alguien se me acercó y me dijo, oye, necesito que me ayudes. No sé si seas la persona correcta para que me pueda ayudar, pero necesito que me des un consejo. Y yo de que, ok, ¿qué pasó? Y me dice, mira, es que la situación es así, mi novia, esto, lo otro, tiene un amigo y demás, y que están saliendo y yo ya me di cuenta y no sé cómo abordar la situación y así, ¿no? Y me echó todo un rollo así enorme. Y yo empecé a notar, ya con lo que decías, empecé a notar ciertos vacíos en la historia que empecé a decir, ah, caray, empezó a ver cosas como que no me hacían del todo sentido y le empecé a hacer preguntas y resultó que toda la historia que se estaba haciendo no estaba más que inventando cosas de por medio. O sea, él decía, no, si es que es un chavo con el que siempre habla en el trabajo. O sea, siempre salen del trabajo cuando voy por ella y siempre salen juntos y se despide de él. Y que para esto y que lo menciona y que esto y que fueron a una fiesta y no quiso que yo fuera que porque los puros del trabajo. Y entonces por X diferentes situaciones, esta persona se inventó toda una historia de que su novia la estaba engañando cuando realmente si le decías, a ver, pruebas, realmente ya los cachaste, ya los viste, tienes pruebas de eso, no, pues no. Entonces, ¿por qué estás afirmando que te está engañando? ¿Por qué? No, pero es que fíjate todos estos comportamientos. Y le digo, es que estás inventando una historia en medio de pequeñas cosas que estás llegando a saber y de las que ni siquiera sabes todo el contexto de la situación. A lo mejor la fiesta de su trabajo le faltó a ella comunicarte realmente el por qué. Y a ti el entender el por qué. A lo mejor ya estaba cegado antes porque ya habías empezado a suponer y en cuanto te dijo, inmediatamente tú dijiste, sí, es porque va a estar este chavo y porque lo quiere estar a gusto con él y porque me explico. Y para mí fue como que dije, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? Digo, pues ya está la historia esta que contamos. Los sí. soldados creyeron, digo, no sé si el soldado griego iba armado o no, pero se me haría todavía más grave si ni siquiera fuera armado, Bueno, ¿y ¿no? luego en qué terminó esa historia? La de... Ya ni me acuerdo, por eso te digo Ah, que quería acordarme bien de todo el acontecimiento para darles a ustedes bien como el contexto y no, todo. no pases el chisme a medias. Pero bueno, y te voy a decir así, imagínate que esa historia nos hubiera pasado a ti y a mí en mi trabajo porque se pudo haber dado bien fácil. Te hubiera Porque, cortado. porque cuando trabajaba en mi último trabajo, tenía un amigo que todo el tiempo me la pasaba con él o él conmigo, porque hacíamos muchos chistes, o sea, y es amigo de Nando también, porque Nando también trabajó con nosotros. Y realmente nos la pasábamos mucho tiempo juntos, después del trabajo nos escribíamos y también decíamos cosas chistosas, íbamos por comida para contar cosas chistosas de la gente del trabajo y así. Y Nando también pudo haber tomado esa postura porque realmente pasaba mucho tiempo con Javi y siempre subía fotos de él, historias, porque realmente es una persona muy divertida para mí y me caí súper bien. Saludos, Javi. Y tú pudiste haber estado en el lugar de esta persona. Fácil. No, ¿Por qué? porque no iba a estar suponiendo ese tipo de cosas. No, sí, pero o sea, se puede dar, uno nunca sabe las circunstancias, nunca sabe el por qué, o sea, siendo que nosotros nos juntábamos nada más para hablar mal de la Ujú. gente. Y mira,
todos suponemos. O sea, con eso que dije, no quiero que se entienda que yo no supongo, ¿no? Claro que supongo. Supongo con otras cosas. Ajá. Pero todos suponemos con alguna u otra cosa. Sí. Y como nuestras debilidades, ¿no? Sí, o con los temores más grandes que Sí. tenemos, Ajá. por lo general. Y, por ejemplo, yo un temor grande que tengo es quedar mal en mi trabajo. Yo tengo un temor de quedar mal en mi trabajo, de que alguien piense que no hago bien mi trabajo o que X, Y o Z en mi trabajo. Ajá. Entonces, para mí de repente, por ejemplo, si mi jefe por X o Y siento que me trata un poquito diferente, de repente mi cabeza empieza a volar y a suponer de que, chin, sí, de seguro fue la última presentación, sí, de seguro la regué o cosas así. Y luego empiezo, wow, tranquilo, a ver, espera, deja de suponer, ni siquiera sabes qué onda. Y vas sensando la situación y dejas que se enfríen las cosas y te das cuenta que no. Que simplemente a lo mejor no andaba Traía de... un problema. Sí, no andaba de ánimo, lo que sea, ¿no? Pero entonces eso sucede mucho. Y aquí es donde quiero tocar cuál es de los principales peligros de suponer. Hay estudios. Aquí va la parte de la ciencia dentro de este No, podcast. porque tampoco tengo mucho, no tengo como gran, o sea, no tengo todos los detalles de, Ajá. pero, y también es que no hay mucha información, siendo honestos, todo esto del cerebro y de cómo el cerebro procesa la realidad y que lo que no es realidad y lo que lo imaginamos y todo eso, hay muchos estudios todavía en proceso, pero los que han salido hasta ahorita te dicen que el cerebro puede distinguir entre lo que es realidad y entre lo que es fantasía. ¿Puede distinguir? Puede, sí. El cerebro puede distinguir y puede discernir y decir, ok, esto lo está generando dentro de, y esto sí es parte de su realidad, ¿no? De la persona que me lleva en su cabeza. Haz de cuenta que el cerebro dice eso. Lo que el cerebro no puede hacer es distinguir las emociones que vienen de lo que es realidad de lo que es fantasía. Ok, sí. ¿Sale? Entonces, por eso sucede mucho que tú puedes en un mal viaje, o sea, de imaginación. Sí, sí, claro que es un mal viaje. Suponer que la persona que tanto amas, que tu hijo, que tu mamá, lo que sea, no te contesta mientras iba de viaje porque a lo mejor chocó. Y el simple hecho de pensar en ese tipo de ideas, a veces hasta se te aguan los ojos y se te apachurra el corazón, porque aunque no es una realidad y es algo que estás suponiendo, tu cerebro, las emociones que se están generando, son reales. Los está interpretando como reales y lo que esas emociones generan, todo lo que el cerebro y el sistema límbico es, sí. Y el hipotálamo y todo esto se secretan, son reales. Y entonces por eso, aunque no sea algo real y el simple hecho de suponer puede hacer que te dé bajón. Es como lo de, imagínate que chupas un limón. ¿A poco no se te hace? ¡No! ¡No manches! ¡Sí! ¡Wow! O sea, ahí está el poder de... Lo dijiste y de volada lo... no inventes. A ver, los que nos están escuchando, imagínense que chupan un limón. Nando, ya se lo imaginaron cuando yo te lo dije. ¡Wow! O sea, no sentí tal cual con el limón, pero te prometo que salivé más. Ya sé. A mí también me pasa. Wow. Entonces, así para que... Ese es un ejemplo inmediato de... Ajá, entonces, así para que se den cuenta de qué tan real son los sentimientos que puede llegar a causar una suposición. Exacto. Entonces, imagínate cuando llevas esto a una relación. Cuando tú empiezas a suponer que tu pareja te es infiel, que tu pareja no está feliz contigo, que tu pareja X, Y o Z de algo negativo, tu cerebro va a saber que te lo estás imaginando. Pero las emociones, que el suponer eso y toda la narrativa que creas alrededor de eso que estás suponiendo,
las emociones generadas dentro de esa narrativa van a ser reales y lo que secrete hacia el cerebro va a ser real. Y por eso el simple hecho de suponer de bajón, por eso la persona esta que conté vino tan preocupada conmigo a contarme lo que él ya estaba dando por hecho. Sí, algo que ya le estaba Porque él preocupando. ya estaba en bajón. Porque él ya era, para él era algo real. Porque las emociones lo estaban traicionando Sí. completamente. Su realidad estaba clara, pero no a través de sus emociones. Eso se me hace algo de que dices, wow. Y por eso puede llegar a ser tan peligroso, o sea, porque dices, y puede estar en bajón, que digamos que es complicado, pero no tan complicado como cuando te lleva el enojo y ese enojo te lleva a hacer locuras, ¿sabes? Entonces, por eso es tan peligroso el suponer. Puede terminar con relaciones de cualquier tipo. Sí, no nada más de pareja. No nada más de pareja. Entonces, es algo muy complicado de dominar. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que me pasaban, ya ven que yo he cambiado un montón desde unos años para acá. Amor, no lo pueden ver porque no te conocen. No, te pero conocen de no, muchos ya lo años para sé, ya allá. los he platicado muchas veces aquí. Ok, bueno. Para quien no sepa, Elena ha cambiado mucho en los últimos años. Yo era una persona que traía mucha narrativa y que le encantaba suponer todo y que me creía que me la sabía de todas a todas. Pero esto empezó a cambiar cuando yo me empecé a ser responsable de mi realidad. ¿Ok? Entonces, si antes pensaba que alguien se había enojado conmigo por X situación, no lo daba, ya ahorita ya no lo doy tanto por hecho hasta que mejor pregunto, ¿estás enojado conmigo? O sea, no puedo dejarle a la suerte, al azar, al destino o así lo que pueda pasar entre mi suposición y la realidad. Entonces, algo que me ha ayudado mucho es a tomar responsabilidad sobre mis suposiciones y a no darlas por hecho y preguntar, aunque suene tonto, pero algo que siempre le digo a Nando es, perdón por esta pregunta, pero lo único que quiero entender es cómo funcionas. ¿Verdad que sí te he dicho? Seguido me hace ese tipo de preguntas. Sí, no te quiero ofender, no esto, pero yo pienso que esto, y ya me dice él, no, así. Entonces ha sido muchísimo más fácil poder manejar esto de la suposición porque sí, yo realmente era una persona que me súper mega viajaba. Y hasta hay otra de las cosas que ahorita decía Nando eso de que suponer que le pasó algo a una persona. Si Nando no me contestaba en el segundo uno que le estaba marcando, ya pensaba yo también que le suponía que ya le había pasado que algo. ya estaba yo muerto. Ya estaba muerto en la ambulancia y yo ya necesitaría correr al anfiteatro de donde Está sea loca esta mujer. a buscarlo. Está loca. Eso era antes. Ya no está loca esta mujer. Ya no está loca. Ahorita ya no lo hago tanto. Hace unos días, ¿a dónde fue que saliste? Oye, no lo vayas a hacer con nuestros hijos. Claro que no. Gracias. Claro que sí. ¿Qué no? El lunes, por ejemplo, Nando siempre llega, nada más está saliendo a trabajar los lunes, entonces siempre llega a cierta hora y ya había pasado esa hora por mucho y yo ya me estaba empezando a preocupar y ya estaba empezando a sacar la loca y dije yo, no, tranquila, no pasa nada, el clima está medio raro, esta es hora del tráfico, seguramente ahorita va a llegar. Y me abstuve de marcarle. Gracias a Dios. Porque siempre, ¿dónde estás? ¿Dónde vienes? Y no sé qué. Entonces, este tipo de acciones han ido frenando mucho mi narrativa. Mi narrativa de... el crearte. Ajá, el crearme historias. Historias, alucinaciones. Porque la verdad no es por nada, pero era muy buena para hacer eso. Pero a la vez era algo que sí me hacía mucho daño. Deberías escribir una película, una serie o algo. ¿De qué? No sé. Aprovechar esa facilidad que tienes para inventar historias. Pues sí, digo, para sacarle provecho. Pues sí, pues digo, que nos traiga un bien. Pero bueno, entonces una de las maneras que yo creo que se puede manejar esto, porque a mí me ha funcionado, es cuando te das cuenta de esa
fantasía que estás empezando a meterte en esa fantasía, detenerte. Alto. Ok, entonces tú dirías que ese es el mejor tip. Porque pues no podemos decir, deja de suponer. No, Porque está no vas a cañón. dejar de suponer. Nadie puede dejar de suponer. Te digo que es algo natural. O sea, si tú eres una persona que no supone, escríbenos por favor y dinos cómo le haces. Pero yo creo que es algo que todos tenemos, ¿no? Y es pues en base solamente a nuestra realidad. Tú dijiste algo muy importante, hacerse responsables de nuestra realidad. O sea, de lo que estás viviendo, de lo que sí sabes, hacerte responsable, ¿no? De lo que te estás dando cuenta. Ujú. Entonces, yo eso lo conectaría con hacerte consciente de, ¿no? O sea, hacerte responsable y hacerte consciente de tu realidad. ¿O te referías con eso a hacerte responsable, a hacerte consciente? No, ¿No? Ok. Sí, porque cuando te haces consciente es esto que te pasa a ti, que dices tú, oye, a ver, tiempo, estoy empezando a suponer. Eso es hacerte consciente de lo que está pasando en ese momento por tu cabeza, cosa que no hacemos muchas veces. O sea, muchas veces simplemente nuestra cabeza empieza, se echa a andar y es como la ratita girando en la ruedita y no para y no para y no para y no para y y a no para y veces no se para. lleva la ruedita el A la ratón. ratita, sí, y la ruedita iba con el ratoncito dando vueltas y el ratoncito eres tú que te está dando Sí, revolcadas tu misma imaginación real. al suponer. Sí, y yo lo que me refiero a el hacerte responsable es que después de hacerte consciente, como lo detengas, y si tienes alguna duda, una pregunta o algo, vayas y lo confrontes, o si es tu culpa, algo, vayas y tomes acción o tomes responsabilidad sobre eso que está pasando. Ujú. A Sí, eso me refería. sí, estoy completamente de acuerdo. Te digo, yo también cuando me he dado cuenta que estoy empezando a suponer, es de lo primero que hago. Porque sí trato mucho de ser consciente de, pues, de lo que estoy pensando, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué estoy pensando eso? Independientemente sea realidad o sea algo que estoy Sí, empezando a suponer, siempre estoy como cuestionándome, a ver si un día no me vuelvo loco. ven porque les digo que este hombre es demasiado complicado. Pero sí, o sea, es hacerte consciente de lo que estás pensando, de lo que a lo mejor te estás inventando. Sí, y fíjate que una de las cosas que también me doy cuenta, que cuando suponía mucho también era muy conflictiva, Sí. porque de volada la hacía de problema por todo lo que estaba pasando en mi cabeza, o sea, no porque eso fuera la realidad. Es que te digo, la mayor causa que lleva a suponer es el temor. El estar con miedo es lo que más te lleva a suponer. ¿Por qué? Porque cuando estás con miedo estás a la defensiva. Y entonces ves que alguien está cuchicheando en la oficina y en eso te voltean a ver y dices, están hablando mal de mí. Sí, claro que sí, están hablando mal de mí. Maldita, sabía. Me hablaba muy bien, pero maldita, sabía que era una mojigata. Eso sí. Y maldita, está hablando mal de mí. Sí, ya sabía, ya sabía. Porque está a la defensiva la persona, porque a lo mejor en el pasado ya vivió una traición de alguna amiga, de algún amigo, de alguna persona, y entonces le cuesta confiar en las personas y por eso está a la defensiva y en cuanto ve esa situación, dice sí, claro que sí, y empieza a suponer. Sí, confirmo. 100% real, no fake. Ujú. Es el temor, ese es el temor, o sea, esta historia que contábamos Pues lo sí, refleja bien. sí, sí. Lo que te dije del trabajo que me pasa a mí lo refleja bien. O sea, incluso las fantasías, muchas veces de niño, de los temores, es de lo mismo. O sea, el suponer que el coco está en el armario, te suena bien tonto, ¿no? Suena bien tonto, pero pasa. De hecho, yo, cuando tenía, es más, tenía 17 años y yo no podía bajar a mi casa si estaba todo apagado porque sentía que alguien me iba a perseguir. ¿Por qué? 17 años. ¿Por Fíjate qué? nada más. ¿Pero por qué? Pues porque tenía miedo de que alguien me persiguiera. ¿Pero por qué? ¿Ya te había pasado antes o qué? Pues sí, acuérdate. Una vez me intentaron secuestrar. Entonces, para mí eso fue como muy... y sí, fue como a los 15 años. Entonces,
eso me dejó muy traumada, pero ahorita ya puedo bajar sin problema. Muy bien. Con Sí, esos pero temas. porque vivías con el temor. Sí, sí, es más, llegó, o sea, había, hasta hace todavía poco, ya no sé si todavía sigue siendo real o no, porque tengo muchos meses sin salir, y Nando lo sabe, que alguien caminaba detrás de mí y de volada me escamaba. Ajá, sí, es verdad. Me escamaba y, bueno, me asustaba, para la gente que no sepa qué es escamar. Me asustaba y de volada me paraba y dejaba que la otra persona pasaba y se quedaba viendo así como que achis. Pero, pues, sí, yo tenía un miedo todo el tiempo que me hacía suponer muchas cosas y no bajar a mi casa cuando estaba la luz apagada. Sí. Y bueno, ya nada más para cerrar prácticamente el tema. Suponer, ¿tú, tú crees que aplique el suponer cosas buenas también? O sea, ¿qué pasa que supongas cosas buenas? Oye, es una buena pregunta, ¿eh? Nunca me lo había Es preguntado. una buena pregunta, nunca te lo habías preguntado. Ajá, pero fíjate que casi no supongo ni cosas buenas, ni supongo cosas buenas. Ahorita sí, o sea, soy más positiva, pero antes no, antes que vivía así como con muchos miedos, con muchos temores, con muchos... Yo creo, Ajá. yo creo, y es lo que yo he pensado, que suponer cosas buenas tiene otro nombre, Mm. que se llama idealizar. Híjole, pero también a veces es muy peligroso. Sí, no estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea bueno, sino también el suponer de más en el lado positivo te lleva muchas veces a un estado en donde estás idealizando a la persona, ¿sí? Y entonces, eh, tú por el hecho de que yo venía tarde del trabajo y venía muy retrasado a la hora que normalmente llego, si me tuvieras idealizado, hubieras supuesto que, ay, sí, a lo mejor llegó a comprarme unas flores y a comprarme esto y a comprarme lo otro y va a llegar y con una sorpresa o algo por el estilo. ¿Qué sí pasó? Sí, pero no eran unas flores. Pero hacia allá es a donde quería ir, y luego llego y resulta que no es la realidad. No, simplemente venía tarde del trabajo, Por el tráfico había y la mucho lluvia. tráfico y porque estaba lloviendo. Y entonces es como, pa. O sea, lo que creí que iba a ser una realidad, ahora me llevo una decepción de algo que supuse positivamente, ¿verdad? Entonces, idealizar. Suponer del otro lado, del lado positivo, también pudiera ser algo peligroso. Por supuesto, no igual de peligroso, creo yo, que suponer cosas En negativas, contra. Ujú. pero igual te lleva a crear toda una Fantasía. fantasía o una historia, un mundo paralelo de algo que pues no es real, ¿no? Sí. O que muy posiblemente no sea real, porque hay veces que puedes suponer y a lo mejor sí le atinas, ¿no? Me caes muy bien, fíjate. Menos mal, menos mal. Pero bueno, vamos a cerrar con el logbook. ¿Sí? Vamos a cerrar rapidito con el logbook y yo creo que va a estar bastante cortito porque yo sí diría que, pues de hecho si lo resumiera en un solo punto sería como que, pues hay que hacer lo que Elena dijo. Simplemente cuando empieces a darte cuenta de que estás suponiendo, córtala, ¿no? Y vámonos. No, no es Ajá. cierto. Pero, ¿tú qué dirías ¿Tú para qué el dirías? logbook? Pues primero que nada, identificar de las veces que te acuerdes que pasó algún problema con esto de la suposición y llevarte a ese momento. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Ujú. ¿Por qué lo supuse? ¿Y qué sentí? Creo que de estas, cortando la suposición, o sea, mm, an- descortizando la suposición en esos tres aspectos, podemos analizar muy bien y darnos cuenta o al menos identificar alguno de esos temores que se esconden detrás de esas suposiciones. Sí, estoy de acuerdo, porque siempre, siempre, siempre analizar el pasado te lleva de cierta forma a hacerte consciente de tu presente. Entonces, ese tipo de ejercicios los recomendamos bastante seguidos aquí en el podcast Porque son de tus favoritos. porque son de mis favoritos y porque funcionan. Funcionan. Sí, O sea, claro. no es nada más como que, sí, porque no se nos ocurre otra cosa.
Pues sí. No, entonces sí, esa es clave, darte cuenta porque te va a ayudar a hacerte consciente. ¿Y tú? ¿Qué propones? Me voy a quedar con lo que tú dijiste. O sea, claro que no vas a llegar a ese punto de inmediato. ¿No? No vas a ¿Es llegar a ese con punto de práctica? inmediato porque es con práctica. Es con Ujú. práctica y empiezas a cortar la suposición ya cuando está bastante avanzada la historia a veces. Pero es un buen momento. Y conforme más lo hagas, más te haces consciente. Y conforme más reflexiones a ese momento que sucedió en donde supusiste y trajo cosas negativas, más te vas a hacer consciente y más fácil te va a hacer cortar las suposiciones en el momento que estés viviendo específicamente. Muy bien. No. Entonces, yo me quedaría con esos. Ok. Y pues bueno, amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Y como siempre les decimos, más que les haya gustado, esperamos que realmente les haya servido. Ahora sí que sabemos que sabemos que todos sabemos que pues suponer es malo, ¿no? Pero hoy quisimos traer este tema a la mesa para reflexionar, acordarnos y por ahí se nos pasa un poquito, pues dar ese arregle, ¿no? Poner manos a la obra. Exactamente. Y no nos despedimos sin antes agradecerles su tiempo, su espacio y dejarnos llegar hasta sus oídos y platicar un poquito más con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño, por sus palabras, por todo lo bueno que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y bueno, si eres fan del podcast y te gusta lo que estamos compartiendo, si congenias con lo que estamos proponiendo y las metas que tenemos de ayudar a las parejas a que crezcan en el amor, ayúdanos, pícale a todo lo que te encuentres, dale follow, compártelo en Instagram, recomiéndaselo a tu amigo, a tus compañeros del trabajo, Cuéntale a quien más confianza le tengas. a todo mundo, ¿no? Y ayúdanos a que tanto recomendándolo como compartiéndolo en redes sociales y dándole follow y demás en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, donde sea que nos escuches, nos va a ayudar bastante a que el contenido pueda seguir siendo recomendado por parte de los algoritmos de las diferentes plataformas, ¿no? Y bueno, te invitamos a que nos sigas también en nuestras redes sociales, en donde a mí me encuentran como Hernando de María. Y a mí como Elena de María. Y juntos como los de María. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda lo que decía un gran sabio. La medida del amor es el amar sin medida.